Desde el nuevo Auditorio Integral, llega a ustedes Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Yo diré lo que dijo Jesucristo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Levante su mano derecha, cierre sus ojos y diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Pido al Espíritu Santo que traiga revelación a mi vida, que el Señor sea glorificado con todo lo que haga, porque un día voy a ir ante su presencia. Señor de los cielos, me reúno en tu nombre para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, pido que el Espíritu Santo me dé revelación. Amén. Dele un aplauso a Dios. Él se merece toda la honra y toda la gloria. Bueno, hoy estamos terminando una serie de 40 días de un estudio que estuvimos realizando sobre cómo tiene Dios una forma especial para bendecirnos. Hay 3 formas de tener dinero. Una, el hombre le ha dado, Dios le ha dado la capacidad al ser humano de buscarlo. Porque dice en varios pasajes de la Biblia que Dios nos ha dado esa capacidad y de otras cosas más. 2, cuando Dios nos lo da. Y 3, cuando Satanás toma dinero y se lo da al ser humano para pervertirlo, para dañarlo. Cuando nosotros buscamos el dinero a nuestra manera, la Biblia advierte y dice que puede llegar y ser como que coge alas y se va. Cuando es traído en algo que, aunque religioso y todo lo demás, como el mismo diablo hizo con Judas, fíjese que fue dentro de un templo y era comprando la vida de una persona, 30 piezas de plata. Pero fue Satanás el que le proveyó a Judas ese dinero. Pues de nada le sirvió porque finalmente se ahorcó. Pero no así, por ejemplo, Salomón, que el dinero que tuvo Salomón se lo dio Dios. O miren, por ejemplo, la historia de Colgate o de Rockefeller y otros más que le creyeron a Dios y Dios los puso a administrar millones de millones. Nosotros apenas tenemos lo que tenemos porque no hemos recibido instrucción de administrar para Dios. Y Dios dice: si ustedes no son fieles en lo poco, no podrán ser fieles en lo mucho. Digan. Así que al terminar, todos los que están aquí, Dios los ha traído, entienda, Dios los ha traído para escuchar lo que van a escuchar. Esta enseñanza que les estoy transmitiendo hoy, la estoy pidiendo a Dios y finalmente la escribí por allá creo como el martes o miércoles. La he estado repasando. Tendría que traer un tema para finalizar nuestro estudio. Y entonces corresponde. Así que Dios los trajo para que ustedes aprendan a dar como Dios hizo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio a su Hijo. A mí me enseñaron, cuando era niño, no sé a cuántos de ustedes, a ir a la iglesia. Y cuando ya estaba saliendo para la iglesia, mi mamá me decía:
tome esta moneda, es para la limosna que va a dar en la iglesia. Así que yo llegué a la iglesia cristiana, a un grupo como este, más chiquitico, con la idea de la limosna, y entonces buscaba la moneda. En ese tiempo todavía existían las de 5 centavos, o mejor dicho, estaban vigentes. 5 centavos. Y yo la buscaba, bien buscada por allá, y la echaba, y sentía que había hecho una gran obra porque le había dado la limosna a Dios. Aquí tenemos que aclarar, nuestro Dios no es limosnero, nuestro Dios es el dueño de los cielos, de la tierra y de todas las cosas. A Dios no le damos limosna, limosna se le da al limosnero. Entonces, ¿qué le damos a Dios? A Dios le damos ofrenda. ¿Qué le damos a Dios? Bueno, así que hacemos esa diferencia. Y para entrar en el tema, mire, vamos a pensar que yo le debo aquí a Junior, Junior me debe, para que sea más, 100,000 pesos. Y un día, entonces Junior viene a pagármelos. Dice, aquí está, esos 100,000 pesos me los está devolviendo porque me los debe. Pero Junior dice, estoy agradecido con este hombre, me ayudó, ha estado ahí conmigo en las buenas y en las malas, tengo una ofrenda. Y entonces saca, aparte de los 100,000 que me debe, una cantidad de dinero y me la da. Eso se llama ofrenda. Los 100,000 me los debe, tiene que pagármelos, pero la otra parte me la ofrece en gratitud. Esa es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda. ¿Queda claro? Es gratitud a Dios. Entonces hoy vamos a aprender de una de las ofrendas que podemos ofrecerle a Dios, y nuestro tema es aprendiendo a honrar con las primicias a Dios. ¿De dónde sacamos esto? De la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así, graneros se llenarán de abundancia y tus lagares rebosarán de vino. Diga amén. Amén significa así sea. El mismo texto, pero en otra traducción, dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganas o ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Nuevamente diga ¿qué? Amén. Han habido excesos, aquí hemos hablado. Aquí, por ejemplo, un día trajimos un video de una cuestión que hicieron de los que han estafado a nombre de Dios. Aquí no tenemos temas que no tratemos. No tenemos nada que escondernos. Así que hay temas muy importantes en la Biblia, muchos, y uno de ellos es el manejo del dinero, el dinero. Mire, cuando yo leí estos datos decía, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así? 500 versículos hablan de oración. ¿Para Dios es importante la oración? Claro que sí. Jesús oraba y todos los hombres de Dios oraban. Hay 500 que hablan de oración. 500 que hablan de fe. ¿Es importante la fe para Dios? ¿Cómo será que dice que sin fe es imposible qué? Agradar a Dios. 700 versículos, estamos hablando de toda la Biblia, hablan del cielo. Y ojo, yo coloqué números redondos, pero son 2,325 versículos en la Biblia que hablan de dinero. 2,325. Eso equivaldría a que
de cada 7 sermones que se prediquen en una iglesia, si vamos en proporción a lo que la Biblia habla, 4 deben de hablar de dinero. De las 38 parábolas del Señor Jesucristo, 16 se refieren al manejo del dinero. ¿Por qué? Si a nosotros como que nos da una molestia cuando nos hablan de dinero, sobre todo cuando nos cobran o cuando tenemos que despojarnos de él, nos gusta más cuando lo retenemos. ¿Sí o no? Bueno, con sinceridad, Dios está aquí. ¿Sí nos gusta tener dinero o no? ¿A cuánto les gusta tener dinero? Levanten la mano. Dígale: Señor, quiero aprender a ser un buen administrador, tener mucho dinero, pero hacer cosas que te glorifiquen a ti. Amén. Ahora, porque la manera como manejemos nuestro dinero habla mucho de quiénes somos. Hay una pregunta que me llamó la atención. La encontré y la quise plasmar aquí para compartirla con ustedes. Su manera de administrar y dar el dinero muestra que Dios es la persona más importante de su vida. Porque a estas alturas tenemos que tener claro quién debe ser la persona más importante en nuestra vida. ¿Seguro? Bueno, Señor, ahí los estás escuchando. Entonces vamos a responder, bueno, si para Dios es importante esto de ofrecerle, y una de las ofrendas que que me enseña la palabra a darle a Dios es la primicia, respondamos, ¿qué son las primicias? Y es que en la Biblia hay principios que podemos resumir, que podemos extraer. Principio es una base, una verdad, algo que va a permanecer para siempre. Vamos entonces a ir, traté de hacer Biblia en mano, Éxodo capítulo 13, versículo número 2, en la traducción en lenguaje actual. Primicia era así, mire: el primer hijo de todo matrimonio israelita será para mí. Todos los primogénitos eran para Dios. Entonces las personas tenían que redimirlos. Redimirlo era pagar por esa persona. Para Dios no tener todos en un templo, entonces escogió una tribu que se llamó la tribu de Leví, que eran los que se hacían de sacerdote, pero todos los demás la gente tenía que pagar cuando le nacía el primer hijo. Dice en el mismo versículo: también serán para mí todas las primeras crías de los animales de los israelitas. Toda ovejita, vaca, pollo, todo animalito que ellos tuvieran, el primero era ofrecido a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Luego, Éxodo capítulo 34, versículo 26, en la Nueva Versión Internacional dice: lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. Esto equivale a entregar, a consagrar o a dedicar a Dios los primeros frutos, tanto de personas como de animales, y frutos de la cosecha. Es lo que entendemos como dar primicias. Yo fui nacido y criado como hasta los 10 años en el campo. Mis padres tenían una idea no exactamente bíblica, pero la tenían, y yo me acuerdo que ellos practicaban esto de las primicias. Y entonces ellos cultivaban maíz y cogían, y los más grandotes los mandaban al templo, y siempre la primer vaquita y todo lo practicaban. Lo que les he de decir, en la casa nuestra había algo que llamaban zarzo, el zarzo, y eso mantenía todo el año repleto de comida. Eso es lo que les he de decir. Yo para ese tiempo no entendía, y estudiando, mirando aquí,
Dios trajo a mi memoria todo eso. Ahora sí sé por qué en la casa había tanto para servirle, que no llegaban 2 o 3, era un poco de gente la que llegaba allá. Y mi madre siempre preparaba y les daba, pero no solamente eso, sino pasaban ciertas personas y ella mandaba sacar o papas o maíz o lo que hubiera allí para darle a esa persona que llevara. Porque Dios cumple su promesa. Cuando hemos tenido problemas es porque se ha olvidado la gente de esos principios. Segunda pregunta, ¿por qué Dios pide lo primero para Él? No dice, pero Dios dice que no seamos egoístas. ¿Por qué pide para Él lo primero? Porque esto lleva un principio espiritual de darle a Él el lugar que le corresponde. Y les voy a dar razones. Una, porque Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Diga. Y el texto que sustenta dice, busque el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad de algo? A ver, mire, dice, busque a Dios, lleve una vida justa y el Señor se va a encargar de darnos lo que necesitemos. 2, porque los primeros frutos le pertenecen a Él. Dice Éxodo 23:19, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Uno va a recoger fruto, depende de donde lo dé. Una idea equivocada que nosotros tenemos, y hay que hacerlo. Tenemos que decir, no, hay que darle al habitante de la calle, al que está, que sabemos que está así, por rebeldía, por pecado, por vicio, por tantas cosas, pero nos movemos a misericordia y le damos, y pensamos que vamos a dar esos 1,000 pesos que le damos a ese habitante de la calle, es mejor inversión que lo que damos en el templo. Equivocado. Porque recompensa de lo que dé tendrá. A veces nosotros damos, pero no damos como debemos de dar. Dios tiene un orden para cada cosa. Y Él dice, por ejemplo, nunca se olviden de los pobres, nunca se olviden de los presos, nunca se olviden de los enfermos, nunca se olviden, pero todo tiene su orden. ¿Están aquí? Me alegra. 3, damos porque de esta manera le estamos honrando. Dice Proverbios 3, 9 y 10, honrar al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Habla del vino y habla del trigo porque eran las dos cosas que más se utilizaban en el pueblo de Israel. Entonces Él dice, mire, esos depósitos van a estar llenos y el lugar donde se producía el vino, le llamaban lagar, entonces va a estar rebosando de vino. 4, porque cuando le entregamos lo primero y lo mejor, ¿qué debemos de hacer? ¿Lo primero y qué? Dios se encarga de bendecirnos para obtener mucho más fruto de nuestro trabajo. Pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Cojan la idea. Eso se llama primicia. Y eso es cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, tú ocupas en mi vida el primer lugar. Por ejemplo, el día domingo es el primer día de la semana. ¿Ustedes lo sabían? Hoy es el primer día de la semana. Cuando usted lo entiende y dedica sus primeros minutos, nosotros nos levantamos, desde que nos levantamos ya estamos en pro de nuestra reunión el día domingo y le estamos enseñando a nuestras niñas igual. Si nosotros le damos el primer día el lugar a Dios, Dios nos honrará el resto de días. Bueno, ¿cuánto debo dar como primicia? La iglesia
lugar de reunión no establece una cantidad. Esto lo hace cada creyente conforme a lo que Dios ponga en su corazón y lo que Él se disponga a dar. Mire, allá está, dice, lo que Dios me guió a dar. Usted debe ser sincerote y sincerota con Dios, porque es con Dios. Aquí no hay negocio de religión. Aquí predicamos la palabra de Dios. Aquí lo amamos y le servimos a usted. Si diezma, si ofrenda, y si no lo hace, igual. Nunca le prohibimos la entrada, nunca le impedimos nada, porque ese es una relación, esa es una cuestión entre Dios y usted. Si usted no tiene nada que agradecerle a Dios, pues ¿qué? Si no quiere agradecerle a Dios, ni modos. Porque el dar es gratitud a Dios. ¿Está muy duro esto? Junior, usted que es nuevo, la verdad, no tenga miedo que todavía no lo pueden echar de la casa. Como le dije a alguien, no se puede descarriar ni apartar de Dios. Y era bien regular el hombre, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque nunca ha sido de Dios. Entonces, cuando uno no es de la casa, ¿qué lo van a echar? Ni modos. Vamos entonces. No determina que tiene que ser allá o acá. Su ofrenda es la manera de agradecer a Dios. Yo llego a su casa y usted coge una cucharada de azúcar, de azucarera, y me da una cucharadita de no sé qué cosa, tal vez de manjar blanco o algo. Esa es su manera de mostrarme la gratitud. O a lo mejor coge un mate grande, es su manera. Eso es lo que yo hago para usted, porque eso es lo que usted me está ofreciendo. Eso es lo que hacemos con Dios. Entonces, entre Dios y yo, diga, Dios y yo tratamos lo de la ofrenda. El creyente debe decidir cuánto dar. Va con la Biblia. Ustedes verán que todo está sustentado con la Biblia. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. A mí me encanta la palabra de Dios, no me pone con cuentos. No, si decide en su corazón, y mire lo que dice, en lugar de darlo de mala gana o por presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Diga amén. ¿Qué hace Dios cuando usted da con alegría? Texto, ahí estoy siguiendo el texto. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Dios ha establecido una ley. Si ustedes dan, yo doy. Pero nosotros somos así anchísimos para pedir, para dar, un poco cerrados, ¿no es cierto? Es natural. Entonces, me encanta eso y hay que sacarle el gusto a la palabra. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Escuchen que Dios nos estuvo enseñando a través de ese curso 40 días que Dios me va a bendecir para que yo bendiga. Cuando Dios le dé abundante comida, no la bote. Désela a alguien, salga a la calle y busque a alguien, llame a un familiar, llame a un conocido, llame a un amigo, comparta la comida. Cuando tenga ropa ya que le sobra, alguien la va a necesitar. Cuando tenga todas esas cosas, no las acumule, déselas a alguien que esa persona las necesita. Digan. Entonces, Dios nos da primero, dice, mire, sáciese, tenga todo y luego comparta con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y den con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ahora sí diga amén. La segunda, el creyente debe dar con generosidad. Dad con generosidad y serás más rico. Sé tacaño
y lo perderás todo. Eso lo dice Dios. Esto no lo dijo Platón, Aristóteles, Sócrates Junior, no, lo dijo Dios. Ni Luis tampoco lo dijo, que es. Si uno retiene, en el año pasado, sí, se murieron como 3 personas con mucha plata. Entiendo que de pronto les compraron una caja mortuoria lujosa. Dicen, yo no he estado haciendo eso, tampoco lo he visto, que ustedes ven que les ponen un cartón tan bonito por encima y otro por debajo y unos plásticos y luego le echan la tierra encima, que es que por la noche sacan ese cajón y entonces el muerto lo echan en otro cajoncito más humilde y de regreso. Cuando les ponen tremendas vestidos, un cacique que se murió por allá en un pueblo donde estuve, eso era muerto pero con anillo y con todas las de la ley, le compraron tremendo traje, camisa, corbata y un ataúd. Pues sucede que hubo ese día colapso en el pueblo y enterraron al Señor. El problema es que al otro día del entierro el cuerpo estaba fuera de la tumba, porque no lo han enterrado en tierra sino en tumba lujosa, y fuera, y no estaba ni el vestido, ni el ataúd, ni el anillo, nada de eso, y se lo estaban comiendo los perros y las aves de rapiña. El día que usted vea un entierro con trasteo, me avisa, porque yo no me voy a perder ese espectáculo. ¿Sabe qué dijo Job? Nada trajimos al mundo y nada nos llevaremos. Que Dios nos ayude. Número 3, cada creyente pondrá algo aparte conforme a sus ganancias para entregarlo a Dios. Veo que dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado. Se han inventado que diezmo por deudas, eso no existe en la Biblia. Eso ya tiene que ser algo muy personal entre Dios y la gente que diga. Dar lo que uno no, Dios es justo, Dios no pide ninguna cosa que uno no haya ganado. Si usted apenas se ganó 10 pesos, ¿cómo va a entregar esos 10 pesos? En proporción conforme haya ganado. Según haya ganado. Pero ojo, porque con esto de las ganancias aprendí, y dirán ustedes, tantos años usted y hasta ahora aprendiendo, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Que nosotros a veces le queremos hacer conejo a Dios. ¿Y cómo hacemos? Que creemos que las ganancias que tenemos es únicamente las que recibimos de dinero y lo que nos regalan. A ver, casi todos decimos, pero yo vivo, no sé dónde, dirán ustedes, que Dios provee. Y lo que Dios mueve a las personas, empresas, situaciones, a veces hasta rebajas en el banco de las deudas que tenemos y de todo, ¿eso no es ganancia? Hay poquitos que... ¿Si es ganancia o no es ganancia? De pronto, familiar, amigo, enemigo, lo que sea, dice, bueno, ¿cuánto es el número que usted calza? Tanto, y llega con unos zapatos allá donde no me han costado un peso. ¿Acaso no es ganancia? Y entonces, adentro tenemos muchas cosas que Dios nos regala, que Dios nos da, pero que nosotros no lo tenemos como ganancia. Dios es el que nos provee con generosidad, para que también nosotros seamos generosos. ¿Para qué? Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Diga, no para retenerlo.
no para retenerlo. La Biblia dice, bueno, la Biblia no, el pensamiento del que escribió Don Quijote de la Mancha en el libro, de gente bien nacida es ser agradecida. Todos los que vamos a entrar al reino de los cielos hemos nacido de nuevo, así que somos bien nacidos. ¿Sí o no? Entonces tenemos que mostrar nuestra gratitud a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole. Dijo el Señor Jesucristo, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de ¿qué? Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un ejemplo porque hay gente que se ha inventado que la ley, que el Antiguo Testamento, que esto, que aquello. Un día, bueno, si Dios me guía, de hoy en 8 días les hablo a ustedes de los diferentes periodos y cómo Dios fue tratando con la humanidad. A eso se llama dispensaciones, y dentro de esas dispensaciones Dios hizo pactos. Ejemplo, la primera dispensación se llamó inocencia, con un nombre para una niña. ¿Y cuál era? Desde el momento en que Dios creó a Adán hasta el momento que él pecó, estuvo en un estado de inocencia. ¿Qué pacto hizo Dios con él? Que si él obedecía, lo tendría todo. Viviría eternamente, no estaría enfermo, no tendría problemas de ninguna clase. Y así sucesivamente se fueron dando tiempos. Nosotros estamos viviendo en una época la más linda de todas. Aprovechémosla, por favor, que se llama la dispensación de la gracia, donde Dios nos regala la salvación, no la regala. Y no porque no sea cara, porque no tenemos con qué pagarla. Entonces, uno de los ejemplos bonitos es el de Abel. Abel fue hijo de Adán y Eva y demostró su gratitud a Dios dando primicias. Mire cómo dice la Biblia en Génesis 4:4. Esto no es una cuestión de ahora, de dónde salió eso de primicia, de dónde salió eso de ofrenda, de dónde salió eso de darle a Dios. ¿De dónde? De la Biblia y de la enseñanza que nos da Dios. También Abel le dio una ofrenda al Señor. Le ofreció las primeras y mejores crías de sus ovejas. Al Señor no le importó la ofrenda de Abel. Lean bien. ¿Qué dice ahí? Le agradó. Miren, cuando un hijo nos agrada, ¿nosotros qué hacemos? ¿Le damos un fuetazo? ¿Un pellizco? ¿Un regaño? No. Estamos mirando a ver cómo le recompensamos, qué hacemos por ese muchacho que nos está agradando. ¿Qué dice Dios? Cuando Dios está agradado con nosotros, pues va a venir respuesta de Él, y esa respuesta es la bendición de Dios. En otra versión, pero el mismo versículo, dice: por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Ustedes me dirán, ¿y la escalera para subirse a Abel con esa oveja cargada hasta el cielo con Dios, cómo lo hizo? No, le ofreció conforme a Adán le había enseñado, y a su vez Dios le enseñó a Adán cómo sacrificar los animales, y se le ofreció en un altar. En un altar le ofreció eso a Dios. Noé, cuando salió del arca después del diluvio, salió y le ofreció una ofrenda a Dios. Abraham le ofreció ofrendas a Dios. Isaac, todos esos hombres le ofrecían ofrendas a Dios. Los pobres, pero pobres, llevaban al templo, cuando nacía su hijo, su hija, un par de palomas de la casa de ellas. No eran robadas, tenía que ser de la casa de ellos. Era de ellos. Entonces, mis hermanos, Dios dice que Él honra a ¿quiénes? ¿Usted cómo piensa que es Dios? ¿Sabio o no sabio?
¿Inteligente o no? Y si nosotros que somos así creados a imagen de Dios, no somos como que diga, no, esa persona todo lo quiere de mí, recibe ayuda, recibe, pero cuando yo le pido algo, ahí sí no. Y no, Señor, este no está conmigo. Igual nos sucede a nosotros con Dios. Mire, las primicias pueden ser de la semana, pero esa parte de lo que le toca a Dios. ¿Qué le toca a Dios? El diezmo. ¿Qué son primicias? Lo que yo creo que le ofrezco a Dios, lo que decimos nosotros, ofrenda. La primicia puede ser del mes. Y yo voy a ofrecer al Señor una ofrenda. Y la primicia puede ser del año. ¿Qué sé yo? Eso da con la gratitud de ustedes. Eso tiene que ser entre Dios y ustedes. ¿Cree que le van a dar? ¿Cómo está su situación? Lo que sí les garantizo es que Dios nos devuelve con creces todo lo que le demos. Eso sí se lo garantizo. No, mire, la ley de Dios, el principio de Dios es que usted siembra, por ejemplo, una semilla. Esa semilla da una planta y esa planta le da muchos frutos. Esa es la ley de Dios en todos los aspectos, en todo. ¿Qué sucede? Porque desconocemos, porque no creemos, porque nos rebelamos, porque hacemos cosas. Nosotros queremos llegar aquí a un principio. Y se ha establecido esa cajita que nos la hizo don Antonio. Démele un aplauso a don Antonio ahí, pues, trabajó. Amén. Y hay ahí un letrerito que dice, lo que Dios me guió a dar. La idea es que usted cuando esté saliendo de aquí, vaya cogiendo un sobre de esos y lo lleve y lo tenga, porque la gente decide, no es a última hora que decide desde el principio que va a dar. Entonces, en lugar de estar aquí que vea, que dé, que no sé, que por allá, que por favor, que mire que estamos mal, que vea que no, Dios no, la obra de Dios no puede ser así. La obra de Dios tiene que ser de gente agradecida. De eso sostenemos todo esto, pagamos la cuota de aquí, bueno, todo. De eso que ustedes dan. Intentamos que algún día Dios nos prospere, no solo para de aquí, sino poder ayudar a otros más. ¿Digan? Entonces ahí usted coge su sobrecito. Y bueno, yo no estaba inspirado, no sabía para qué era. Me acostumbraron que me traían al puesto el sobre. Y entonces no va a ser así. Y ya llega la hora cuando pasamos aquí. Generalmente estamos pidiéndole a los de la alabanza que canten una alabanza mientras estamos depositando nuestra ofrenda, porque Dios ama ¿a quién? No va a pasar así todo bravucón, musaraña. No. Sino con alegría de Señor, gracias por esto. Y usted dirá si al Señor le da lo que le va a dar. Que no tenemos vacas, ovejas, camellos, nada de eso. Generalmente en la ciudad se vive de dinero, entonces de allí proveemos, de eso damos. Y lea la Biblia para que usted se entere en qué debe de utilizarse todas esas cosas. Pónganse de pie, por favor. Digámosle al Señor, unidos todos, únanse conmigo. Padre Celestial, con ganas. Padre Celestial, te doy gracias. Tú eres el dueño del cielo, de la tierra y de todas las cosas. Señor, ayúdame a ser administrador de todo lo que tú pongas en mi vida, en mis manos, y para que lo administre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana.
Reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520. Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.